El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Hace una semana meditábamos cómo Jesús, nuestro buen pastor, amó tanto a sus ovejas, a su pueblo, que un día fue capaz de negarse a sí mismo un rato de descanso para atenderles y predicarles. Hoy descubrimos con alegría que a Jesús no solo le preocupaba alimentar a su pueblo con su palabra, sino que también le preocupaba saciar el hambre de aquellos pobres que le seguían. Jesús es claro: no se puede separar en el ser humano la dimensión religiosa de la material. No se puede proveer las necesidades espirituales y eternas sin preocuparse a la vez de las necesidades terrenas y materiales de los pobres. La Iglesia no debe ocuparse nada más de alimentar al pueblo espiritualmente. Es también nuestro deber ocuparnos de los pobres, al menos de que tengan lo necesario para subsistir. Es un rasgo de Jesús que hemos olvidado los cristianos: compartir
lo que tenemos con los menos favorecidos. Esta cultura nuestra, materialista, consumista, esta cultura del descarte, nos ha vuelto un poco indiferentes y muy egoístas. Vivimos girando a nosotros mismos, en torno a nosotros mismos, pensando más en mis necesidades, olvidándome de las necesidades de los demás. Pasamos por las calles distraídos, sin notar siquiera que hay a nuestro alrededor personas que necesitan de lo que yo tengo, de lo que nosotros tenemos. Es necesario entonces, hermanos y hermanas, retomar la esencia del Evangelio, que es la misericordia y la compasión, si queremos ser recordados como discípulos de Jesús. El milagro de aquel día quedó tan grabado en la memoria de los seguidores de Jesús que es narrado en los 4 evangelistas. San Juan, que es el relato que hemos escuchado, introduce su relato, valga la redundancia, diciendo que Jesús, al ver el gentío que lo había seguido por tierra desde sus pueblos hasta aquel lugar solitario, les predicaba el reino de Dios y los curaba. Jesús se toma su tiempo para escucharles, para atenderles, y estando en contacto con ellos, percibe que muchos de ellos tienen hambre y que no han comido. La primera preocupación de Jesús es que todos coman. Viendo la multitud que lo rodeaba, Jesús mira a Felipe y le dice sonriendo: ¿dónde vamos a comprar pan para que coman todos estos? Prestemos atención al detalle. En Felipe, Jesús nos hace a todos partícipes de su preocupación. Jesús quiere que Felipe y los 11 se preocupen con él por buscar pan para los pobres. Jesús quiere que todo aquel que diga que es su discípulo se ocupe y se preocupe de atender a los pobres. Jesús se compadece y se preocupa por todos, pero sabemos bien que tiene un especial cuidado del enfermo, del marginado, del despreciado, del que sufre, del que tiene hambre, del que pasa frío, y espera que nosotros, sus discípulos, nos compadezcamos de ellos como se compadeció Él. Jesús nos enseña hoy que hay momentos en que debemos de dejar de hablar de Jesús para comenzar a actuar en el nombre de Jesús. A menudo nos pasamos de reunión en reunión, hablando interminablemente de lo mismo. Hacemos planes y más planes, pero nunca hacemos nada de lo que hizo Jesús. Aquel momento fue incómodo para los discípulos, claro que sí. Había muchísima gente, Jesús los comprometió y de algún modo Jesús les estaba poniendo en un serio compromiso. Se encontraban en un lugar despoblado, en el monte, no había comida ni alojamiento cerca. San Juan nos aclara que Jesús le hizo esta pregunta a Felipe para poner a prueba a Felipe, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ahora la pregunta es, ¿por qué pone Jesús a prueba a Felipe? ¿Qué quería poner a prueba? ¿Qué quería poner a prueba de Felipe? Jesús pone a prueba la fe de Felipe. Vamos a ver cómo anda la fe de este discípulo, y lo puso a prueba. Si Felipe hubiera tenido una fe sólida,
firme, hubiera respondido algo así más o menos: grandioso Señor, no hay necesidad de ir a comprar pan, tú eres más grande que Eliseo. Y si Eliseo tomó unos cuantos panes de cebada y de trigo nuevo en su espiga, y con eso alimentó a los hijos de los profetas, oh Señor, que obras maravillas, tú puedes hacer lo mismo y cosas mayores aún. Es lo de la primera lectura, el texto de la primera lectura. Jesús puso a prueba la fe de Felipe, y en lugar de poner la mirada en Jesús, en la omnipotencia de su Señor, ¿qué hizo? Echó mano de la cartera, de la billetera, y empezó a contar denarios y a echar cálculos. Ni con 200 denarios vamos a alimentar a esta gente. ¿Cómo nos pasa a nosotros lo mismo? Jesús nos toma en cuenta para llevar a cabo una misión, una obra, y nosotros, en lugar de confiar en Él, ¿qué hacemos? Comenzamos a hacer cálculos matemáticos. Y cuando nosotros hacemos cálculos matemáticos, lo que hacemos es desanimarnos. La Iglesia debe de confiar más en el Señor y abandonar ya sus falsas seguridades y comodidades. Es tiempo de abandonar las zonas de confort. Hemos olvidado que Jesús es el Señor, el amo, el dueño de todo. Hemos olvidado eso, que Él es el amo y Señor de todo, de lo que soy, de lo que tengo, de lo que vivo. Y que todo lo que somos y tenemos le pertenece a Él, todo. Nuestra misión y nuestra vocación, nuestras propias vidas, no pueden tener como eje, como centro, el dinero. El centro de toda vida, de toda vocación, el centro de toda misión es el Señor Jesús. ¿El dinero es necesario? Claro que es necesario, por eso andamos haciendo ventitas de tamales y ventitas de arroz de maíz y ventitas de aquí para allá, para poder arreglar el fogón de la cocina parroquial, y haciendo ventitas para recaudar fondos para poder ayudar y solventar aquí. Sí, lo necesitamos, pero no es lo más importante. Lo importante para Jesús es el poquito que cada uno de nosotros puede aportar, como lo hizo aquel día aquel muchacho, aquel joven. Andrés sale al paso y presenta los 5 panes de cebada y 2 pescados que generosamente ha ofrecido un muchacho, un joven. Y esto es importante, la generosidad de los jóvenes. Este joven se desprendió. Yo estoy seguro que si hubiese habido más jóvenes como con más cosas para presentar, lo hubieran hecho. Seguramente había solo un joven ahí y los demás eran adultos. Los adultos a veces somos más egoístas. Esto es para mí. Si yo lo doy, me voy a quedar con hambre yo. Llama la atención que haya sido un joven el que dio sus 5 panes y 2 peces. Aquí hay un muchacho que ofrece 5 panes y 2 peces. Eso sí, Andrés los presenta con una sombra de pesimismo. Aquí este muchacho trae estos 2 panes y 5 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente, verdad? Entonces tenemos un comité de 2 personas, Felipe y Andrés, que saben que hay una necesidad, saben que hay que solventarla, pero no saben cómo hacerlo y dudan, que es lo peor. Jesús, por su parte, Él no tiene ninguna duda, Él ya sabía lo que iba a hacer. Él tenía el propósito de hacer algo por aquella multitud y estaba más que listo para hacerlo. Para Jesús, aquellos 5 panes y 2 peces son suficientes. Ese muchacho sin nombre
y sin rostro, hizo posible lo que parecía imposible. Ese muchacho puede ser usted, puedo ser yo, y cada uno de nosotros puede estar representado en él. Por eso es que no dice el nombre. Su generosidad, su nobleza, al compartir todo lo que tiene, es suficiente para alimentar a aquella multitud. Jesús va a hacer lo demás. Hermanos y hermanas, para aliviar las necesidades del prójimo se necesita algo más que dinero. ¿Se necesita qué? Amor, exactamente. Se necesita amor. Más que dinero, se necesita amor. ¿Se necesita qué? Se necesita misericordia. ¿Se necesita qué? Se necesita compasión. Compasión. Sentir compasión el dolor de lo demás. Se necesita un corazón generoso que sea capaz de dar lo que tiene sin dudar. Se necesita un corazón semejante al de Jesús, generoso, misericordioso, compasivo, un corazón tan noble y tan bueno como el de aquel joven que le ofreció a Jesús lo poquito que tenía. Jesús les enseñó ese día a los 12 y nos enseña a nosotros también que no es con dinero, fíjense, es con amor como se construye el reino de Dios. Mucho bien y muchas obras hemos dejado de hacer por andar como Felipe, echando cálculos y esperando tener los fondos necesarios. Ahí nos vamos a morir esperando. Mucho bien hemos dejado de hacer por estar como Andrés, todos pesimistas, sin poner a trabajar lo poquito que tenemos. Si nos sentamos a esperar a tener lo necesario, nunca vamos a hacer nada. Tenemos que aprender a caminar en fe, creyendo que el Señor va a suplir lo que nos haga falta en el camino a su tiempo. Jesús les pide a las personas que se sienten en grupos, bendice y da gracias a Dios por aquellos 5 panes y 2 peces, y en breve una muchedumbre sentada sobre la hierba verde del campo comparte con alegría una gran comida. No es un banquete de ricos, no hay vino, no hay carne, es comida sencilla. El hecho de que no sean panes de trigo y que sean de cebada dice mucho. El pan de trigo lo podían comprar los ricos, el pan de cebada era de los pobres. Es una comida sencilla, de la gente que vive junto al lago. Pan de cebada, pescado ahumado. Panes iban y panes venían, pescados por todas partes, y todos quedaron saciados. Una comida fraterna servida por Jesús para todos, gracias al gesto generoso de un joven. Hermanos y hermanas, en las manos de Jesús, lo poco se convierte en mucho. Aquella aportación tan pequeña e insuficiente adquirió con Jesús una fecundidad sorprendente. Muchas veces nosotros no aportamos nada a la iglesia, a nuestras comunidades, porque creemos que no tenemos nada que aportar, que no tenemos mucho que ofrecer. Con tan solo 5 panes y 2 peces, Jesús alimentó a más de 5,000 personas. Ahora la pregunta es, ¿qué haría Jesús si le ofrecieras 1 hora de tu tiempo al servicio de los demás? 1 hora de tu tiempo al servicio de los demás. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús si le ofrecieras hoy esos dones que tienes escondidos y que nunca has puesto a trabajar por miedo? ¿Qué haría el Señor hoy si le ofrecieras tu inteligencia, tu voluntad, tu corazón? ¿Qué haría Jesús si le ofrecieras tus manos, tus pies, tu voz? No podemos ni debemos de olvidar nunca que la compasión y la generosidad que movía a Jesús
debe de ser el principio inspirador de todo lo que hacemos en nuestra iglesia. En este tiempo son más necesarios los gestos de solidaridad que las palabras hermosas que podamos decir. Evangeliza más una acción que un discurso como el que les puedo estar dando yo en este momento. Jesús bendijo el poquito que había y ese poquito se multiplicó, alcanzó y sobró para la gloria de Dios. ¿Milagro de Jesús? Sí, claro, milagro de Jesús, pero gracias a la generosidad y la colaboración de un muchachito humilde, compasivo, desprendido, generoso. Para el Señor Jesús nada es imposible. Él sabrá multiplicar nuestros esfuerzos, nuestros panes, nuestros peces. Este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces se ha realizado millones de veces en la historia de la Iglesia, porque siempre hay almas buenas, almas generosas, que atienden al llamado de su Señor y lo dan todo por el reino de Dios. ¿Qué le ofrecemos nosotros a Jesús? ¿Qué le vamos a poner hoy en sus manos? Respondamos a Jesús en el silencio de nuestro corazón. Alabado sea Jesucristo.